¡Llegaron los 40! Y aunque nos trajeron las mañanas más cansadas, hicieron las letras más chiquitas y las arrugas un poquito más marcadas, nos vuelven cada vez más orgullosas de nosotras. Porque desde acá, la vida sabe mucho más rico, aunque la maridemos correpan. Hoy las canas nos preocupan menos. Buscamos más risas que razones. Seguimos persiguiendo sueños y bailando con tacones. Nos importa más con quién nos despertamos que con quién nos acostamos. Y el vale más sola que mal acompañada ya no es consuelo sino mantra. Porque aprendimos que el amor real está frente al espejo. Cuarentona que se respeta sabe bien que se vale romperse. Que está bien equivocarse. Y que lo que digan los demás siempre es lo de menos. Bienvenidas a esta cuarta temporada llena de sorpresas y todavía más superpoderes para conquistar al mundo juntas desde Cuarentonas Power. Desde que salimos de nuestra casita cosa en la panza de nuestras mamás, comenzamos a enfrentar las pérdidas. Pasamos toda la infancia dejando cosas. La mamila, el pañal, la mantita, la cuna. Y así vamos aprendiendo que hay que dejar atrás incluso lo que más nos gusta, porque siempre viene algo mejor. Pero conforme crecemos, lejos de acostumbrarnos, las pérdidas se vuelven mucho más complicadas de enfrentar. Y así andamos por la vida buscando la manera de superar divorcios, separaciones, amistades rotas, trabajos perdidos y, oh sí, también la inevitable muerte. Y aunque quizá en algún punto nos acostumbramos y perdonamos o aprendemos a pasar la página, a los 40 bien sabemos que lo que duele hay que trabajarlo hasta que nos permita reinventarnos y hacer las paces con nosotras mismas. Porque ¿saben qué? Aunque usted no lo crea, esto también va a pasar. Bienvenidas cuarentonas, queridas y adoradas. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Prometemos que no se van a arrepentir porque este episodio que tenemos preparado para ustedes no tiene ni medio desperdicio. Hoy tenemos con nosotras a una cuarentona súper chingona a la que una pérdida inesperada y los misteriosos caminos de la vida la llevaron a reinventarse y a abrazar el camino de la tanatología. Primero para sanar ella y después para ayudar a sanar a los demás. Así que paren oreja, destápense una chela y démosle la bienvenida a Liz. ¡Hasta que se nos hizo! Muy bien. ¡Bienvenida, Liz! Qué increíble que andes por acá, toda guapa, toda muy acá, para empezar a echar el chal. Tenemos que decirles a todos que Liz es una cuarentona power de súper hueso colorado, que ahí ha estado con nosotros en contacto desde la primera temporada, autonominada, y que por fin está aquí para platicarnos de ese escabroso tema de las pérdidas y cómo enfrentarlas, que es algo de lo que nunca hablamos y nos pasa todo el tiempo. Muchas gracias por venir y empecemos. Toda tu vida bien y bonita, trabajo chido, familia bien, la vida cool y de repente, ¡pum! Te enfrentas como a tu primera pérdida ruda. La primer pérdida ruda. Antes que nada, Mariana, Andrea, estoy inmensamente agradecida y feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, soy una terca autonominada. Muy fan de Cuarentonas Power. Persistente y de todas las cuarentonas que tienen una historia chingona que contar aquí. Y pues sí, nos enfrentamos todos, como bien dices, pérdidas todo el tiempo. Yo tuve mi primer gran pérdida a los 25 años. Mi mamá muere en un accidente repentino. Fue una historia, pues, escabrosa, sí es escabrosa, porque como decían, el trabajo de mis sueños, trabajaba en Editorial Televisa, me sentía doña chingona, ganaba bien, conocía artistas, fotos, maquillajes, mucho glamour alrededor. Y me tocó hacer en ese entonces, 2003, la entrevista cuando OV7 anunció su primer separación. Y yo era muy fan de OV7, soy muy fan de OV7. Y no, ¿por qué? Ay, yo pensé que ibas a cantar. Y no me voy. Y entonces, pues viene esa gran entrevista, cierre editorial, los cierres editoriales, no sé cómo sean ahorita, pero en ese entonces eran maratónicos, de salir a las 3, 4 de la mañana, era el último día, entonces me levanté a las 4 de la mañana para correr a hacer la entrevista, regresar a editorial, transcribirla, etcétera. Ese día era el cumpleaños de mi mamá y pues yo no estuve, evidentemente no estuve. Estaba trabajando, regresé a mi casa, dormí, ni me acuerdo hasta qué hora, y al siguiente día mi mamá súper chipil de no pasaste tu cumpleaños conmigo, qué gacha. Y le dije, no te preocupes, ma, vete a Guadalajara con tu hijo favorito, somos 4. Siempre dijimos que era Lito, era el favorito.
vete con Lalito a Guadalajara, yo te pago el viaje, todo bien. Se va a Guadalajara. Yo me voy de fin de semana con mi mejor amiga que se iba a casar en octubre. Me voy a Acapulco. Agarro el coche, me voy a Acapulco, ella y yo. Sola, divertidísimo. Regreso a México, todo bien, y me habla mi mamá el lunes en la noche. ¿Cómo te atreves a irte sola a Acapulco con Carla? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? El coche, la autopista, ¿quién te crees? Y yo quiero, puedo y se me da la gana. ¿Sabes? Según yo, la Mujer Maravilla. Nos enojamos, nos peleamos, colgamos. Eso fue literalmente un lunes. El miércoles en la noche, el universo, Dios, la vida, lo que le quieran llamar, me ilumina y le hablo por teléfono a mi mamá y le digo, oye, mami, ya no nos enojemos, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Guiño, guiño. Todo bien, no sé qué, ya regresas el sábado, ya festejamos vamos a pasarla tu cumple, bien. Vamos a pasarle bien. Ahora sí, te quiero, ma. Bye. Bendita llamada. Al siguiente día, jueves 6 de febrero, no se va a olvidar. Me fui a trabajar normal y literal a las 5 de la tarde me llama mi hermano mayor, Luis. Flaquita, hubo un accidente, mi mamá la atropellaron y falleció. Yo así como... ¿Qué? O sea, ¿cómo? Entonces no estoy entendiendo. ¿De qué me estás hablando? No, yo hablé con ella ayer, pero llega el sábado, o sea... No te puedo explicar los millares de pensamientos que te pasan en ese momento por la mente. Me acuerdo que literal en shock voy con mi jefa y le digo, Pau, me acaba de hablar mi hermano que mi mamá pues se murió. Entonces creo que me tengo que ir a mi casa. Y Paulina así como de, no, sí, Liz, no sé qué. Un amigo mío, André, me llevó a la casa. Mi hermano, el que me habló, vive en Puebla. El otro evidentemente en Guadalajara. Mi hermana en México, pero con 1000 cosas que hacer. Con 3 hijos y eso, yo no sabía nada, no podía localizar a mi papá. Me llevan a mi casa, llega mi papá, le doy la noticia, después llega mi hermana y todo, bueno, ya un rollo tremendo de duelo. Mi abuela en Torreón, mis papás son de Torreón, mi abuela viviendo en Torreón, ya una señora pues mayor. Y pues sí, caos. Al siguiente día pues el velorio con todos mis amigos, mi mamá... Fue una mujer increíble, muy querida, el funeral lleno de gente, amigos, familia, muy acompañados. Chistoso porque pues como tenían que traer el cuerpo de Guadalajara a México, pues Galloso estaba lleno sin que llegara la protagonista. Al momento. Hasta el último momento haciéndose esperar. Exacto, ¿no? Incluso llegó mi abuela de Torreón, mis tíos y mi mamá todavía no llegaba. Pues la verdad sí fuerte. Yo tomaba terapia en ese entonces porque acababa de tronar con el novio de aquel entonces que llevábamos 7 años y medio. Ok. Entonces también estaba procesando un duelo sin saber que también es en un duelo. Llegó mi psicóloga a Galloso y me dice, yo le dije, Gaby, yo no la quiero ver, me da mucho miedo que esté lastimada, etcétera, etcétera. Y pues ya, o sea, como que todo va pasando muy rápido, pero al mismo tiempo muy lento. Y la pregunta que le hice a Gaby fue, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo soy la primera de todos mis amigos y de toda mi gente que me pasa una cosa así? Es espantoso. Y muy sabia, Gaby me dijo, no busques un por qué, busca un para qué y tranquila, dale tiempo al tiempo. Pero qué privilegio tener ahí a tu terapeuta, ¿eh? Fue un súper privilegio. O sea, yo creo que hasta de los golpes más duros de la vida, siempre hay redes de apoyo y siempre hay anclas que te ayudan a poder salir adelante en estas situaciones que son súper, súper fuertes. Yo hoy como tanatóloga, que ya andaremos en eso, yo no te puedo decir si una muerte es más fuerte por accidente, que es repentina, que no la esperas, o cuando alguien tiene una enfermedad terminal y que llevas un proceso también bastante doloroso. No lo sé. O sea, yo creo que el duelo es duelo, muerte es muerte. Cada quien vive su duelo como puede. Y eso fue lo que al pasar de los años me ha enseñado pues la vida, ¿no? O sea, mi duelo no era el mismo de mi hermano Eduardo en Guadalajara, porque además el accidente fue, a mi mamá la atropellaron en Guadalajara. Estaba con mi hermano, mi mamá acompañó a mi hermano a dejarlo al transporte del trabajo y pues obviamente no llevaba nada porque era como a 2 cuadras de la casa y mi mamá se dio la media vuelta para regresar a su casa y llegó un camión de garrafones de agua y moco. Con todo, y eso fue a las 8 de la mañana. No traía identificación, mi hermano no vio y mi hermano... tu hermano ya se había ido. Mi hermano ya se había arrancado la camioneta y todo, o sea, no sabíamos. A mi mamá la encontraron ¿Cómo prácticamente hasta las 4 o 5 de la tarde, que mi cuñada empieza a hablar, oye, no ha llegado tu mamá, pero mi mamá platicaba con las hormigas, las piedras, tenía amigos por todos lados, entonces si de repente se podía atrasar 1 o 2 horas porque... Sí, iba encontrando gente. Iba encontrando gente, hormigas o pajarillos, pues se distraía. Entonces, no, pues seguramente se quedó ahí platicando con alguien, ya a las 11, las 12 no la encontraban, empezaron a hablar pues a la policía, no la pueden poner como desaparecida hasta que pasen no sé cuántas horas, hospitales, nada. Y es que
además, por más que estuviera ingresada, pues sin tener sus datos. Identificación. Sin identificación, porque pues sí, la bolsa de mi mamá estaba en casa de mi hermano. Y hasta que el jefe, tengo entendido que así fue, que el jefe de mi hermano le dijo que había habido un accidente por su casa. Y pues dijo, mira, mejor vamos a la CEMEFO y mejor ya se descarta y ya. Y seguimos. Pues no se descartó. Ahí le encontraron, la verdad. Fue espantoso. O sea, la verdad es que a 21 años de distancia. O sea, y es que además es el, no voy a decir chistoso porque no es chistoso, pero es el ejemplo que siempre todo el mundo te pone para que hagas las cosas, ¿no? ¿Qué tal que ahorita sales y te atropella un camión? Pasa. Sí, y pasa. Es que decimos las cosas siempre tan al aire y sí es cierto. O sea, no es una cosa inventada. No es una cosa inventada. Sí, no es dicho de abuelita, no es, ¿no? O sea, esas cosas pasan. Y yo me acuerdo también hace mucho vi una película que se llamaba Nunca te vayas sin decir te quiero. Y la verdad es que al final, tal vez de forma intuitiva, te llegó un rayito ahí de luz, pero fue lo que tú hiciste en esa llamada. O sea, fue que esa bendita llamada fue poner las cosas en claro, fue decirle, ma, te quiero, no quiero estar peleada, prontito nos vemos. Es algo que yo le agradezco profundamente a la vida, porque de por sí, yo durante muchos años cargué con culpa. ¿Qué te decir? Porque ¿Qué es lo yo más había duro mandado a mi mamá. ¿Qué es lo más duro de una pérdida? ¿La culpa que te genera? La culpa. Porque además en toda pérdida uno tiene parte de responsabilidad, o sea, no hay... No. Yo creo que nos buscamos la responsabilidad. Siento que a veces una manera de encontrar la explicación es echándote la culpa. Como no tiene una explicación lógica en el mundo que mi mamá le atropelló un camión en la esquina de la casa, entonces, ¿cómo lo explico? Pues es que la verdad es que fue mi culpa porque yo no fui a su cumpleaños, porque yo la mandé, porque o sea, la culpa siento que es como un refugio. Ajá, como una manera de explicarte. Es un verdugo. O sea, lo peor del duelo en todas las personas es la culpa. Es que si hubiera, el maldito mendigo hubiera... El hubiera no existe. Y sí, efectivamente el hubiera no existe. O sea, ni puedes cambiar el pasado, tienes que vivir el presente y el futuro muchas veces puede provocar incluso angustia de que no sabes qué va a pasar. Y yo me tardé muchísimos años en encontrar el para qué, la verdad. ¿Y hoy sabes para qué? Hoy sé para qué. Les digo que mi mamá me hablaba ya de tanatología desde muy niña. Yo decía, esta señora que me habla. O sea, si de por sí ahorita es un tema, pues digamos como un poco, sigue siendo un tema escabroso. Hay mucha gente que no sabe qué es tanatología a la fecha. Sí, eso es lo que te iba a decir. Cuéntanos qué es tanatología, porque no tanatología es justamente el estudio de la muerte, de las pérdidas. Muerte. Rafa, mi profe de etimología, grecolatina. La madre de tanatología se llama Elizabeth Kubler-Ross. Escribió muchos libros que cualquiera que ella haya escrito se los súper recomiendo, sobre todo para quien está pasando por un duelo de cualquier tipo. Se enfocaba mucho, sobre todo con los enfermos terminales y en un momento dado con la familia. La tanatología, como todo, ha evolucionado y hoy en realidad es cualquier tipo de pérdida. Puede ser pérdida de trabajo, que cortaste con el novio o que te divorciaste, o la pérdida de tu mascota que ahorita está haciendo un duelo durísimo, que te mudaste a lo mejor a vivir a otro lugar o a otro país, cuando te peleas con tus amigas, o sea, ese tipo de pérdidas. O sea, ¿tú crees que el que esté la tanatología ahora un poco más a nuestro alcance es como darnos este permiso de estar mal? O sea, eso que antes no teníamos que decir de, ay, ya, prontito estate bien, o sea, ya que supéralo, se te pasa, ya supéralo. Ay, no le gustaría que échale ganitas. O sea, la peor frase que te pueden decir en un duelo es que si te viera así tu mamá llorando. Es que échale ganas debería de anularse, cancelado por siempre del vocabulario. Es una mentada de madre de verdad. O sea, échale ganas, espérate. O sea, acabo de perder a mi mamá o a mi perro o a mi esposo, a mi hijo, a mi hermano, a mi amiga. Déjame sentirme mal. Tengo derecho totalmente a sentirme mal. Y todos tenemos que pasar por ese proceso de duelo. Si te lo tragas y te lo brincas, tarde o temprano te va a alcanzar. Oye, pero tú no solo estudiaste tanatología, te volviste la máster del duelo. Porque habías tronado con el novio. No, que por eso estabas en terapia, quiero entender por lo que estabas platicando. Sí. Se muere tu mamá de una forma trágica. Entonces tienes dos duelos ahí como tratando de resolverse. ¿Y qué más te pasa? O sea, porque eres máster en el duelo y uno tras otro. Ay, es que a veces los trancazos vienen como en grupitos. Es que decía mi mamá, ya no. Una cosa es como dominó. Ya no veo lo duro, sino lo tupido, como ¿no? dominó, o sea, que de repente dices, Diosito, ya suelta. Así ya no. ¿Cómo dice? No, mándale a otro guerrero tus batallas. Porque
yo ya. Y esa frase también te dice, ay, Diosito no te manda más de lo que puedas aguantar. No, espérate. Yo Vi alguna vez una de mis coaches espirituales y así de energía. Me decía, cuando pidas, no pidas tener fuerza para las cosas, porque te mandan cosas que requieren de esa fuerza. Tú estás pidiendo tener fuerza y que de verdad veas la fuerza que tienes en ti. Nunca lo había pensado. Pide bien. Pide bien, ¿no? Entonces me decían, pide aprender, sí, porque pues todos tenemos que aprender para evolucionar en la vida, pero pide aprender de una forma amorosa, ¿no? O sea, como que hasta para eso tienes que aprender. Dices, güey, neta, porfa, Diosito, dame fuerza para poder pasar eso. Ah, sí, ¿quieres ver tu fuerza? Chinguele. Pues sí, a lo mejor puedes pedir fuerza para levantarte, para volver a encontrar sentido de vida. Aprende a pedir. Y sí, o sea, te digo, pues el novio, 7 años y medio, la mamá, y luego yo llegué a mi casa 3 semanas después de la muerte de mi mamá y me encontré a mi papi con otra persona. Entonces eso fue, tampoco entendía nada. O sea, de qué está pasando. Estoy procesando mi nueva familia sin mi mamá y tú ya estás con alguien y además más. ya sabes, te sientes como la hija chica, te sientes la responsable de cuidar a tu papá. Claro. Porque mis hermanos además son mucho más grandes que yo. Yo era la única que vivía en casa todavía con mis papás y de repente me encuentro con eso. Híjole, ¿qué hago con todo esto? Gracias, Gaby, otra vez. Terapia, ese día tenía terapia. Afortunadamente me salí con el coche sin circular y me pararon. Y yo creo que el poli me vio tan mal. Le dije, poli, voy a terapia, de verdad que tengo que ir a terapia. No me acuerdo, no sé ni cómo me llamo. Y sí me dejó ir esa vez. Eso se llama persuasión. Pues sí, y realidad, porque yo creo que neta me vio tan mal. Sí te vio mal. Dije, sí, vaya a hacer terapia. Si quiere la escolto para que no la vuelvan a parar. Y tiempo después, esta persona seguía ahí junto con mi papá. Yo dije, no, yo ya no puedo vivir aquí. Entonces me salí a mi casa, que también salí. Es otro duelo. Es otro duelo, claro. Porque pues sí, además, tu casa, tus cosas, donde creciste. Sí. Oye, pero es un duelo, o sea, por ejemplo, el salirte de tu casa. Yo pensaría que es un duelo en tu situación porque no lo estás haciendo por algo que quieres, sino por algo que te está orillando a hacerlo. Circunstancial. Ajá. Cuando te sales de tu casa, por ejemplo, porque te casas y vas a ir a hacer tu nueva familia, ¿eso también es un duelo? Hay un duelo a la soltería. A pesar de que te hagan mucha ilusión esa nueva vida. Como hay un duelo de cuando te conviertes en mamá a no ser mamá, que es de ese también nadie habla, pero como yo me acuerdo me dolió. Ese a mí me costó. Hijo, ya, o sea, ya soy yo con él forever and ever, no hay de otra. Que sí hay. Sí hay, pero sí, o sea, pero es al final a dejar tu uno vida cuando se casa todavía seguimos pensando que es para siempre, pero también qué bueno que hoy vivimos en una época que si no te hace feliz y no estás contenta tienes derecho a terminar estar sin eso. él o sin ella y tienes la opción, porque antes opción. no estaba ni la opción en la mesa, ¿no? Sí, ahora pues no, antes no. Sí, es decir, no he conocido a nadie que diga que se ha casado sabiendo que se va a divorciar, pero no es cierto. Ay, yo sí. Yo sí conozco varios. Ay, güey, ¿a cuántas bodas no has ido que desde que llegas y es... ¿Cuánto le das? Hasta hacen hacen apuestas. Pero ellos no saben que ya se van a divorciar, uno lo ve desde fuera. Entonces tú te sales de tu casa, traes el duelo de tu mamá, el duelo del novio, el duelo de la situación con tu papá, situación con el papá, el duelo de salirte de tu casa. Todo eso al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo estaba pasando entre el duelo 1 y el duelo 4? De octubre como a junio. Bueno, no, porque luego tuve otro novio ahí en el Inter y yo me enfermé mucho. O sea, fui a psicólogo, me pasaron a psiquiatría porque yo no podía dormir, porque me daban ataques de ansiedad. Ya venía la ansiedad. Me dieron ataques de ansiedad, me dieron ansiolíticos, me dieron pastillas para dormir. Empecé a bajar mucho de peso, decían que tenía anorexia. Yo me sentía realmente fatal. O sea, sí hubo meses donde era total y absolutamente un fantasma. Terminaba de repente en Televisa, en la enfermería, con sueros, con oxígeno, porque me daban unos ataques de ansiedad de qué cosa. Hasta que otro noviecillo que paseó por ahí me truena porque me dijo, no, Liz, yo no puedo con las enfermedades. Porque le habían hecho un trasplante de riñón. Entonces me truena ese otro no quiero lidiar con era un poco como de flotis por toda la misma situación. Pues dicen, ¿no? Que hay esas relaciones puentes que nomás te ayudan como a cruzar. Que te voy a decir una cosa, o sea, en ese momento yo tenía mucho enojo, evidentemente. Hoy a la distancia agradezco infinitamente que haya estado ahí. Claro. Pero en ese momento fue muy doloroso y cuando se acerca alguien, cuando estás totalmente rota, claro. Y estás enferma y estás en depresión, te dice, no, es que la verdad no puedo lidiar con enfermedades y con permiso, hijo, sí fue como otra mentada de madre y me empiezo a poner mal, empiezo a bajar mucho de peso, empecé de repente a vomitar, como el exorcista se quedaba corto junto a mí, me terminaron llevando al hospital, yo estaba en el grito del dolor.
Y pasa un doctor y dice, hágale un ultrasonido de vesícula. Y ya me hacen ultrasonido de vesícula y mi vesícula ya era del tamaño como de una bota de esas de vino de toro, así inmensa, a punto de reventar. O sea, yo estaba a nada de morirme. Y afortunadamente este doctor, don Daniel Cabrera, me trajo a la vida de vuelta. Porque yo creo que sí toqué en esos meses, porque no había pasado ni un año de todo, me sacó otra vez a flote. Me ayudó también a entender, una vez que sacan mi vesícula es como literal despertar, no sé, como de un coma o de, no sé explicarte, pero sí como de una realidad de decir, espérate, estoy viva, tengo otra oportunidad, pues sí, ya no está mi mamá, pero no hay, o sea, vamos a darle. Y me empecé a sentir mejor. Y ya después sí regresé, la verdad, con la psiquiatra. Porque digo, en el duelo, ¿qué pasa? En el duelo tienes 5 etapas. Ira, negación, negociación, tristeza y aceptación. No importa el orden. Pero pues las vives. Pero tienes que pasar por los 5, sí o sí. Hay veces que no hay negociación. ¿Qué puedes negociar cuando atropellan a tu mamá? Sí, no. Pues no hay nada negociable. Cuando hay una enfermedad, puede ser que sí, porque, oye, si lo curas ya no voy a tomar o ya no voy a hacer esto. O sea, empieza a negociar. O si me das más chance de vivir, pues entonces ahora sí voy a hacer tal cosa. Pero hay veces que la negociación no existe, porque pues ya no hay mucho que hacer. Pero generalmente esas son las 5 etapas. Las más marcadas y las que van juntas son tristeza y enojo. Y el primer año es, la verdad, de mucho enojo. Sí. De mucho enojo, de no entender. Una vez mi psicólogo me dijo que la tristeza y el enojo es la misma emoción, pero una activa y otra dormida, ¿no? Van de la manita. Entonces yo tenía muchísimo enojo. O sea, yo me acuerdo que si llegué con la psiquiatra, igual, este es el problema de las mentadas de madre también. Sí. Para decirle, oye, yo estaba enferma y tú me hiciste creer que tenía anorexia, que estaba en una depresión profunda, cuando pues el tema era físico y jamás se te ocurrió pensar que yo tenía algo físico. Ya de ahí pues lo que pasó es que me empezaron ya a quitar por fin las pastillas, pero pues fue todo un proceso que hacía un proceso de años. A ver, yo no te voy a decir que un duelo así, y no hay ley, o sea, no es que el duelo te dure 1 año o 2 o 3. Yo creo que el duelo de mi mamá me duró fácil 10 años. No de estar triste y enojada, pero sí de decir, ya lo acepté. Esa, digamos que esa es la última etapa. La última. Esa es a donde tenemos que llegar, a la aceptación. Ya una vez que lo aceptas, digamos que empieza como a fluir un poquito más. Sí, o sea, te guste o no, pero ya lo aceptaste, ya ¿no? Ya no está. ¿Qué vas a hacer con eso? Y un proceso normal de duelo, o sea, normal. Ya sé que no es, échale ganitas. Ya, te quiere ver feliz. ¡Ánimo! Hay como un promedio de tiempo para vivir el duelo. Pues un duelo, si lo quieres llamar normal, va de más o menos de 1 a 2 años aproximadamente. De 1 a 2 años. Depende de muchísimas circunstancias, de cosas, y de cómo lo trates. Duelo de y de que te vayas de tu casa a de que se muera tu mamá. No, bueno, claramente no. Depende de la sensibilidad de las personas. No sé, porque ¿sabes qué pasa? Que al final no estamos en esa misma situación. Sí, claro. O sea, a lo mejor estás casada y transfieren a tu esposo a Connecticut, ya sabes, y tú no te quieres ir. O sea, a lo mejor sigues en duelo perenne, pero porque ahí estás es que sigo extrañando México y a mi familia y a mis amigos y no pasa, si no pasa. Claro. O a mí que me hicieron muchísima burla y me siguen cuestionando que por qué le lloré tanto a Huevito, a mi perro, cuando se murió. No manches, hoy el duelo de mascotas es durísimo. Yo tengo una perrita, yo no soy mamá, yo soy cuarentona, no mamá. También viví ese duelo, también tuve que trabajar ese duelo y lo trabajé a los 40, O sea, a los 40 yo dije, ¿cómo llegas si a los 40 no soy mamá, ya no voy a ser mamá. Y cuando llegan los 40 dices, ¿en serio ya no voy a ser mamá? No, así es chin, ya llegaron. Llegaron y sí, ya no. Pero sí, lo tuve que trabajar igual, terapia, temazcales, todo lo que se pudo haber trabajado. Es un duelo que también se tiene que trabajar. ¿Y por eso decides ser tanatóloga? O sea, cuando descubres que vives duelo tras duelo, tras duelo, tras duelo, dices, chanclas, voy a estudiar tanatología para entenderme yo y luego poder ayudar a los demás. ¿O qué te llevó a la tanatología? Porque tú tenías una carrera, tú ya tenías tu título, ya habíamos cumplido con esta promesa de un estudio. Tenías una buena chamba. O sea, no era así como de no estoy cómoda ni con mi carrera, bueno, ni con mi profesión ni con mi chamba. O sea, pues fíjate que no fue que yo estuviera inconforme con mi profesión. O sea, soy comunicóloga, 20 años hice marketing. Me gusta mucho, sigo haciendo marketing, tengo una agencia de marketing paralelo, pero siempre estuvo esa cosquillita porque te digo, mi mamá era de esas locas que de chiquita me hablaba de tanatología, de cuarzos, de energías, del cuarto camino con Ruiz Soto y esas cosas. Obviamente esa edad yo la tiraba de a súper loca, me dolía la cabeza, me ponía una pirámide de cuarzo en la cabeza y yo sé qué es esto, se te va a quitar mi amenicia, y me frotaba las manos y cosas muy raras. No lo entendía. Hoy lo entiendo, que me estuvo preparando años.
para hoy, como si lo supiera, no sé, no lo sé explicar. Pero cuando mi mamá muere y en esa pregunta de por qué fui yo la primera, va pasando el tiempo, empieza a llegar a mí otra vez el concepto de tanatología. Yo fui pues godín, o sea, trabajé en muchas empresas durante varios años y no me daba tiempo de estudiar tanatología. O sea, pero traías esa cosquillita. Pero traía la cosquillita de que quiero estudiar tanatología porque quiero ayudar a las personas a pasar por sus duelos. Que eso por lo que yo pasé y que me dolió tanto, ¿cómo puedo ayudarle a la gente a que sea un poquito más llevadero? Acompañarle en el duelo. Que al final todos los que acaban en tema de servicio, lo que te motiva es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, las fundaciones normalmente viene de alguien o de un papá que vivió eso con su hijo o de unos hijos que vivieron eso con sus papás y entonces deciden poner esa historia de dolor al servicio de alguien más. Entonces tú tomaste esta historia de dolor y decir, güey, neta, yo no quiero que la gente lo viva igual de mal que yo. O sea, yo no quiero que se sientan igual de chincha. No puedo quitarles el sentirse mal, porque es algo que tienes que vivir. Pero que este proceso sea más llevadero. O sea, tú dijiste, neta, no quiero que nadie la pase así de mal. Sí, claro, lo quiero entender y justo y quiero ayudar a la gente a que encuentre también un poquito el nuevo sentido de su vida. ¿Ese para qué? Ese para qué. Entonces te digo, yo seguí trabajando y hasta que llegó la bendita pandemia, para mí bendita, dentro de todo, porque tuve tiempo. Sí, claro. Tuve tiempo. Todo eso que nunca teníamos lo tuvimos ahí. Tuve tiempo para poder estudiarlo, pero recapitulando un poquito atrás, en 2017, ahí fue lo que pasó y ahí fue ya el verdadero parteaguas de todo. Les digo que llego a ser directora de marketing de una empresa, que por eso hace rato platicamos de cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Yo quería ser directora de marketing, por fin me dan la oportunidad y fue un trabajo verdaderamente aterrador. Una empresa aterradora, con jefes aterradores, con gente... Aterradora. Gente nefasta, o sea que de esas de tienes que ser una hija de la pi para poder seguir como con un trabajo así, ¿no? Para Tienes ser que ser un jefa, figurón. Para ser jefa tienes que ser una perra. Ajá. Yo así de yo no quiero ser eso. ¿Por qué? Ya después de ver cosas que no me gustaban, de no hacer clic y de por ahí cachar un fraude, me corren, me liquidan. Así de un día para otro, ya no tienes coche, ya no tienes todo, ya no tienes chamba. Era septiembre del 2017, había pasado justo, me corren un día después del primer temblor que fue en Morelos. Ajá. Y luego viene el del 19 que fue cuando se cae. Y ahí yo dije, pues tengo que ayudar. Pues no tengo nada que hacer, no tengo trabajo, voy a ayudar. Empecé a armar despensas, dije, no es suficiente. Dices que escuchas en las noticias que te dicen, ve a ayudar. Bajas a ayudar, pero en realidad no haces nada, porque haces una fila preciosa, te ponen tu número, te dan tu concha y tu café, pero no te dejan realmente entrar a buscar a las personas, porque incluso hasta es peligroso. Peligroso, claro. Y en eso pasa un militar diciendo, necesitamos psicólogos, necesitamos tanatólogos, y yo así. Tanatología. ¡Pum! Y yo, sí. ¿Alguien necesita una estrategia de mercado? Sí, claro. Y yo dije, Lizeth, ya no lo puedes dejar pasar. Y sí, todavía pasó un poquito de tiempo para que sucediera. O sea, a ver, tú estudias psicología y puede haber una materia, pero no es tanatología per se. Entonces ya empecé a buscar, de repente vi uno que sí estaba en Monterrey, que sí. Hasta la pandemia fue cuando de verdad así como luz divina. Pling, pling, me llegó el estudiar en el Instituto Mexicano de Tanatología. Entonces, primer diplomado de tanatología, órale va. Y pues te digo, pandemia, tiempo, obviamente en línea, ganas. Me acuerdo que habíamos como 120 inscritos, pero porque pues en ese momento la gente estaba viviendo duelos tremendos, porque claro, como tú dices, o estudias tanatología para entender tus duelos, o estudias tanatología para también ponerte al servicio de las personas. Entonces ya estudié el primer diplomado de año y medio, al segundo era acompañamiento tanatológico, porque el instituto te indica que tú no puedes acompañar o dar terapia a la gente si no tienes los dos diplomados. O sea, el primero es como para entender las bases. O sea, es como el segundo ve es viendo si te gusta. No, y el segundo es como para acompañar, necesitas como mucho más. Ahorita estoy estudiando ya el tercero porque no tengo llenadera, que es de logoterapia. Logoterapia es buscar el sentido de vida. Entonces, para mí esa ya era la trifecta, o es la trifecta, es decir, ya tengo las bases de tanatología, las de acompañamiento y el de sentido de vida, que está re bueno. Es la logoterapia la creó un cuate. Que se llama Viktor Frankl. Él escribió un libro que no sé si han leído, y si no se lo súper recomiendo, se llama El hombre en busca del sentido.
Si tú lees esa historia y ves cómo este hombre estuvo en los campos de concentración, perdió a toda su familia, incluyendo a su esposa embarazada, a sus papás, sus hermanos, sus amigos, que estuvo en varios campos de concentración y que todo el tiempo estuvo buscando esas ganas, ese sentido justo para poder salir adelante. ¿Ese para qué? Entonces poder ser ese sobreviviente, que ya era psiquiatra y todo eso, pero obviamente pues todo eso lo ayudó. Escribo uno de los mejores libros que existen, de verdad. O sea, lean ese libro, porque ya cuando ves una historia así, no es que minimices tus duelos, ni lo quiero decir porque no. O sea, duelos son duelos y cada quien sabe cuáles son sus infiernos y sus dolores. Sí, eso también estamos muy acostumbrados a hacer eso. Ay, minimizar el pero duelo. porque lloras por tu perro, güey. Pues era un perro, güey. Igual el dolor que estoy sintiendo casa, es... o por tu negocio, por tu negocio. Sí. No. Ya, pues busca un trabajo, espérame. O sea, pues además en pandemia, de verdad, tocó como esa fibra perrísima en todos de decir, tu chip para salir adelante. O sea, sí entramos en ese modo supervivencia. Sí, cabrón. Estabas a cargo de la casa, pero estabas a cargo de tu negocio, pero todo se estaba yendo al carajo. Y además, o sea, yo había veces que decía, me siento como payasito porque tengo que hacer reír a mis hijas para que no lo pasen tan mal. Sí, o sea, cuando no me estoy riendo yo en lo más mínimo. O sea, yo creo que ahí también mi psicólogo en línea. Pobrecitos, porque... ¿Qué cosa? O sea, fue un duelo durísimo. Durísimo. Y ahí había pérdida de libertad, pérdida de salud. Pérdida de libertad, tu vida. Pérdida financiera de tu vida ya no es igual. Negocio, no es igual. Trabajo, o sea... Justamente ese es por eso así se llama el episodio. La pandemia es un súper ejemplo de cómo puedes vivir en el mismo momento tantos duelos. O sea, porque quizás se murió alguien muy cercano de COVID y quizá tu chamba va de la chingada o te quedaste sin chamba o no sé, y no puedes salir de tu casa. Entonces tienes como duelitos y duelotes. Todos pasando al mismo tiempo. Y al final de todo eso salió algo mejor. Eso también pasó. Y eso también va a pasar, ¿no? O sea, hoy tenemos, gracias a la pandemia, nos dimos cuenta que había infinitas juntas que pudieron ser un mail. Que no necesitamos una oficina. Que no necesitamos una oficina, que no necesitamos miles de cosas que nos parecían imprescindibles para trabajar, para vivir. Nos hemos ido dando cuenta de todo eso después de pasar este duelo de, pero yo me acuerdo que yo decía, pero es que sí está padre trabajar en casa, pero no puedo chismear con todas. Pues ya lo hacemos en Zoom más seguido de lo que nos gustaría, nos sentiríamos orgullosos de decir. Pero entendimos desde otro punto de vista, aceptamos, ok, esto pasó, tenemos que cambiar, yo me fui a vivir a otro estado, ¿sabes? O sea, no he superado el duelo de perderte, ya no te meto en Ciudad de México. Pero ya la tienes. Por eso cuando vengo así, no nos separamos un segundo. Es vivir todos esos duelos, porque además ahí literal el mundo era negro porque el mundo se iba a acabar, todos nos íbamos a morir. O sea, eso era Eso parecía. Así nos la vendieron. Así vivimos todos los duelos, ¿no? O sea, al final, cuando tú estás en duelo, ya sea la pandemia o cualquier cosa, se te está acabando el mundo. Pero era un duelo colectivo. Sí, era un duelo colectivo. O sea, todo mundo estaba pensando que ya nos íbamos a morir todos y ya se acabó el mundo. Pero miren, somos como cucarachas. ¡Aquí estamos! Y justo a ese punto quería llegar. Cuando tú estás en un duelo, yo he pasado por un par de duelos muy cercanos que fueron muy difíciles para mí de superar. El duelo de la muerte creo que tiene como otro tinte. Exacto. Por ejemplo, un duelo de una muerte que un duelo de un divorcio, sí tienes que pasar por las mismas etapas. O sea, por ejemplo, negación, primero como que te niegas a esa realidad, ¿no? Ajá. Ira, pues el enojo existe de una o de otra manera, porque no fue suficiente o porque este cuate me hizo o lo que tú quieras. O yo. Ajá. O conmigo. O la culpa. También. Ajá. Negociación, pues cuando de repente a lo mejor también lo intentas y que si vas a terapia de pareja y que si no, o vamos a separarnos un tiempo para ver si sí, y ya hasta que ves que es inminente. Sí, ya. Entonces, pues bueno, la aceptación. A lo que me refiero es que siento que en un duelo por muerte, sabes que no hay para atrás. Tú no puedes hacer nada, nada, no hay nada que puedas hacer. Quizás hablarle a Moni. No te va a regresar. O a Cari para contactarte. No te va a regresar nada. En el más allá, pero sacamos la ouija, sacas la ouija, lo que sea, pero y ni así te lo aseguras, ¿eh? No, o sea, te quedas como buscando respuestas a algo que sabes que, pues en realidad nunca vas a tener esas respuestas, ¿no? Entonces tienes que buscar el para qué. ¿El para qué?
en casos, por ejemplo, como un divorcio, como una mudanza, o sea, en casos en donde está implícita lo que tú haces, o sea, que sí está en tus manos, yo siento que es más difícil de llevar porque siempre tienes como esta esperanza de que sí hay solución. O sea, porque sientes que es tu responsabilidad. Que es tu responsabilidad. O sea, tú dices, ya llegó mi marido y me dijo que ya no me quiere, que tiene otra vieja, que lo que tú quieras. Sí, pero yo estoy más buena. Sí, pero sí, sabrosa. Pero es que entonces yo pude haber hecho más, porque entonces yo pude haber me puesto más buena que ella. Y entonces yo pude haberle cumplido todas las noches cocinado, tú pensando en cocinar. Mira. Y tú en cumplir cada quien sus pasiones. Cada quien cumple con lo que quiere. O sea, siento que con duelos que no tienen que ver con la muerte, que son, digamos, remediables, es más fácil quedarte atorada. A ver, es que todo es remediable menos la muerte. ¿Sí? Y eso es lo que no entendemos. Pero todos nos vamos a morir. Y esa es la otra cosa que no entendemos. Tenemos a la muerte como un tema tabú, cuando debería haber una cultura de muerte mucho más rica, o sea, sin satanizar tanto. Creo que también nos hacemos de repente más difícil el duelo porque nunca hablamos de él, porque nunca vemos a la muerte como algo natural. Y eso es lo que va a pasar con todos. Eso también es un poco lo que yo trato de expresarle a la gente y de llegar a las personas, de decir, a ver, te tengo una noticia, te vas a morir. ¿Qué vas a hacer con eso? Y puede ser, ojalá, 10, 15, 20, los años que tú quieras, o puede ser mañana. Si mañana te mueres, cool. O sea, al final tú te vas y te fuiste, ¿eh? O sea, no pasa nada. Los que se quedan, ¿qué? Se quedan con deudas, se quedan con culpas, se quedan con rencores, ¿con qué? ¿Con quién tienes asuntos pendientes? Entonces, yo sí he tratado ya de unos años para acá. Yo me puedo morir mañana y cool. O sea, pobre de mi esposo, porque eso sí, en mi casa hay un desmadre tremendo de cosas y así, y yo creo que va a tirar todo. Pero ya será su decisión. Ya será su decisión. Pero fuera de eso, yo en paz, ¿eh? ¿No tienes pendientes con nadie? Pendientes. Yo me voy a poner a hacer mi lista de pendientes. Pero te voy a decir, o sea, de repente sí, ¿por qué no agarrar con tus mejores amigas, con tu pareja, con tu familia? Decir, a ver, esta es mi decisión para cuando yo me vaya a morir. A mí me gustaría que mi funeral fuera así. Tony y mi esposo, y tengo amigas que tienen muy claro que dije, yo no quiero a la gente negra. A mí el negro me choca y yo incluso cuando voy a velorios no voy de negro. Pues sí, de blanco, y si no es que de colores. A mí me pones la canción de Bonito, de Jarabe de Palo, casi que se esté repitiendo porque es mi canción favorita. Y, o sea, ¿van a estar tristes? Pues sí. Como yo voy a estar triste si te mueres tú. Vamos a hacer algo. Con tu podcast hay que armar un playlist y que nos pongan las cuarentonas cuál sería la canción de su funeral. Y pues sí, hijo, o sea, yo tengo varias. Ya hay varias que son mucho de esperanza, de alegría y eso. O sea, al final te digo, tú te mueres y ¿qué sigue después? Nadie sabe. Nadie sabe si hay cielo. Moni sabe. Sí, hay otras vidas, porque pues en realidad o sea, no es que mueras y te resucite, en realidad no terminaste de morirte, regresaste. Pero ¿qué sigue después? Cada quien sabe en lo que cree y es súper válido. Yo creo en otras vidas, o sea, yo sí creo que regresamos. Yo, por ejemplo, hoy ya tengo un seguro de gastos funerarios, porque también cuando viene el trancazo, si dejas todo arreglado, qué bendición. Es más fácil. Que la gente sepa de tus seguros, de tus cuentas bancarias, quiénes son tus beneficiarios. O sea, de verdad, a mí me ha tocado ver parejas o personas que han perdido y no saben ni pagar el gas o el recibo de luz o la colegiatura o no tienen para pagar el cajón, o sea, por ejemplo, o sea, ni siquiera ese acceso a las cuentas bancarias, no tenemos ese orden. Y tip de abogado, si la persona beneficiaria de tu cuenta no tiene el contrato, es bien complicado que el banco entregue eso. O sea, sí, entonces... Pues mira, eso es importante. Cuando pasó lo de mi mamá, o sea, lo del seguro bien, entre comillas, yo creo que mi mamá pensaba, o sea, mi mamá siempre decía, cuando yo me muera van a ser millonarios. Cuando mi mamá se murió nos dieron 25,000 pesos. Yo dije, mamá, define millonarios en tu mundo. Bueno, en su mundo era eso ser millonario. Entonces, claro, o sea, y está bien, o sea, pero de verdad se daba unos agarrones con mi mamá, con mi papá para pagar ese seguro, que cuando nos dieron a cada uno de nosotros 25 euros nos quedamos igual. Y los millones. O sea, nos sacó de onda no porque quisiéramos heredar y ni sí, ser no, pero ricos, sino era porque algo que decía. De verdad ella estaba amaba ese seguro de vida. Que... Estaba convencida que nos iba a dejar sin broncas, ¿no? Ay, mi rey. Y esto es su mayor esfuerzo por eso. Yo agarré ese dinero y me fui a Europa porque mi mamá siempre quiso ir a Europa. Fue una de mis maneras de honrarla. Pero te digo, regresando un poco al tema, sí creo que es importante y sí me gustaría dejar este mensaje
no les dé miedo hablar de la muerte, acomoden sus cosas, tengan las cosas en orden, aunque sean en una libretita. O sea, si les da miedo platicarlo, que no debería, ténganlo en una libreta, mi cuenta acá, cosa. mis beneficiarios son estos, mi testamento, yo, por ejemplo, no tengo ni dónde, ¿no? O sea, pero ya está, mi coche y mi perro. ¿Y qué voy a hacer con mi perro? Pues yo ya veré a quién le dejaré, que es como mi bien más preciado. Pero sí, tenlo mucho más en orden. Y le dije, ¿y me incineras? Yo sí quiero que me incineres. Si se puede, porque por ejemplo mi mamá siempre también me dijo que quería que le incineráramos y como fue accidente y fue homicidio imprudencia no nos dejaron. Claro. Nos jactamos mucho de que en México tenemos una cultura de la muerte cabrona y no sé qué. Porque la celebramos y la celebramos nos burlamos de no ella, sé ¿no? qué. Pero yo creo que más la bien... muerte que no es el cercano. Yo creo que más bien es miedo, como miedo sublimado, porque en realidad no hablamos de la muerte, porque además existe esta creencia de que si hablas de la muerte la llamas, ¿no? O sea, vaya a llegar la flaca aquí. No vaya a ser que si No, es de malas. No vaya a ser que si contrato el de Galloso, ya esté dando permiso para que me lleven, ¿no? Entonces, Galloso te sale a mitad de precio preventivo que en la hora del trancazo. Ya deberíamos, por lo señoras menos. cuarentonas, estar pagando eso. Es que en serio, hay facilidad. Yo ya lo tengo. Yo no. Galloso, ¿Tú ya patrocínanos y hacemos uno de cuarentonas. O García López, porque te digo una cosa, además, neta, o sea, lo pagas a veces sin intereses, das 500 pesos mensuales. O sea, de suerte lo agarramos a 24 meses y entonces segurito de aquí a 24 meses no se nos aparece la marca. Pero si pasa, ya tienes eso y también hay un seguro contra Claro. eso. Oye, a mí me y pasa- créeme, mientras menos broncas Dejes, a la claro. familia, les haces también incluso el duelo Claro. y todo mucho Más más fácil. llevadero. Y es decir, estoy lista, no te va a pasar, no es eso de, ya dije muerte. Ya lo llamé. No, o sea, a Y ver, si todos les da miedo, nos vamos a toquen morir. madera. Toquen madera y al final yo sí soy una fiel creyente de que todos tenemos un contrato previamente firmado. Sí, yo también lo creo. Con o sin pagar Galloso a meses. La primera vez que me hablaron de Galloso fue uno de esos momentos en el que dije, madre, ya soy cuarentona. Y está cañón. Y está grueso porque, por ejemplo, cuando estudié tanatología, leí un libro que se llama Morir en sábado. Son la historia de 5 niños que mueren en sábado. Van a decir que soy bien creepy, pero está bonito. Entonces, el diploma lo va a terminar hasta diciembre, pero sí es algo que quieres hacer este año, es empezar a ir a hospitales para ver niños. Y mi psicólogo dice, pues es que creo que sí está un poquito conectado de por qué no fuiste mamá, porque vas a Te iba a decir, maternar de otras maneras. Es lo que te decía, eso tú, está justo padre. te iba a preguntar eso. ¿Tú querías ser mamá? O sea, Sí, de claro, siempre sí, quisiste. claro, Porque, digo, hay mujeres que te dicen, Que no. pues yo no. No, yo sí Tú sí querías ser mamá. En el momento en que tú sanas ese duelo, o sea, ¿tú crees que sí está relacionado como te lo... Fíjate que en ese correlacionó momento tu no, psicólogo? en ese momento la verdad no, tal vez como rascándole un poquito más, porque los niños de verdad tienen una sabiduría de vida tremenda. Es de las cosas que más me han llamado la atención. A lo mejor voy y empiezo a hacer prácticas y salgo corriendo llorando, no lo sé, pero sí es algo que me inspira como para seguir como con ¿Y este cómo tema. te- cómo- Es fuerte, es fuerte. Sí, ¿Cómo la gente me dice drenas? loca. No, está padre. A mí me parece que está padrísimo porque muy poca gente, no nos gusta lidiar con el dolor, ni con el propio ni con el ajeno. Cuando pasan situaciones trágicas, velorios, uno no sabe ni qué chingados tiene que decir, vas y felicitas al pobre pariente que anda Ay, ahí sí. sufriendo. De verdad, nos volvemos la gente más burra al momento de tener que lidiar con el dolor. Tú estás decidiendo lidiar con el dolor para poder ayudar. Pusiste tu propio dolor al servicio de alguien más. Pero ¿cómo logras no quedarte con eso? Porque a mí me pasa que si vas con una amiga que está en drama, te regresas a tu casa y te quedas con este dolor. O sea, te quedas con Te esta pesa. partecita de dolor. A ver, sí drena la energía. De hecho, a mí me da mucha risa y si escucha el podcast mi esposo, se va a reír porque siempre me dice que es mi hobby ir a velorios. Y no es mi hobby ir a velorios. Nadie en su sano juicio le gusta ir a velorios. Pero una vez que pasas por ahí y que te das cuenta que ese amor reconforta, dices, híjole. O sea, eso es algo que quiere regresar. O sea, si soy de las que piensa de amor con amor se paga. Y que te acompañan en esos momentos. Claro, es- que qué más momento que necesitas amor que ese. ¿Cuáles son las palabras correctas? No las hay. Yo mejor Hay ya no muchas digo frases que sí son incorrectas. Esas sí las hay. Felicidades, pero El de, ay, es que así lo quiso Dios. O sea, en ese momento estás enojada, no Sí, te estás atrevas. enojada A una con amiga Dios. que perdió su bebé, otra amiga le dijo, es que pues fue decisión de Dios. Híjole, no te quiero No, decir pues cómo le no. fue a la pobre. Claro. El échale ganas, el ánimo, que se te muera un hijo, que te digan, pero tienes otros hijos por los cuales, a ver, Por no los sé. cuales O sea, vivir. no, es que era un perrito.
cualquiera, ¿no? Podría ser peor. Entonces, pues sí, no, no, ¿qué no. tienes que decir? En realidad nada. O sea, estoy aquí estoy, te acompaño. ¿Qué necesitas? No minimizar su dolor porque ahí es donde uno la riega. Exacto. No minimizar jamás el dolor de nadie. Y no tratar de hacer sentir mejor con palabras porque no lo vas a lograr. No hay nada, absolutamente nada que puedas decir que haga a una persona que está pasando por algo así que la haga sentir mejor. Y hay un millón de Mejor lo cosas que además puedes que hacer ni es- te acuerdas. O sea, si me Claro. dices, ¿te acuerdas? No me acuerdo. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Te traigo Aquí una estoy, coca. te abrazo. También, ¿qué pasa? Mucha gente va a los funerales. Pasan 2 semanas, 3 semanas, un mes y ese es el duelo más duro. Ese es el duro, ¿no? Es decir, cuando Que ya te estás cae, solo, que ya estás te cae el solo. 20, que volteas y dices, híjole, ya no están, ya no hay flores, ya. Ya estoy solo. Y es realmente cuando también debemos de acompañar a las personas, de ahí la tanatología. Y regresando un poco a la pregunta que me decías, a la par de estudiar tanatología, hice un curso de ceremonias simbólicas porque como en pandemia no había rituales, no había funerales, todo eso, entonces yo dije, no, pues, ¿cómo le hacemos? Tomé esta certificación de ceremonias simbólicas para hacer esto. Entonces me dediqué a formar una ceremonia de trascendencia. Yo les como llamo dar closure. Closure. Pero a la par trabajo en una asociación de bodas, entonces se han dado también despedidas solteras, bodas y demás. Pero las que a mí hacen bailar a mi corazón, curiosamente son las de trascendencia, que te digo, yo soy esa loca que le gusta hablar de la muerte, que quiero ayudarte Pero es con que tu dolor. Eres esa loca porque tú viviste ese dolor, porque cuando te quitaron a si tu yo hubiera tenido mamá, esas güey, o sea, herramientas, ni lo esperabas, estabas chavita. O sea, además, yo no sé los papás cómo lo vivan. Yo no soy papá, pero yo creo que yo como mamá, teniendo a mis hijas y teniendo a mi mamá, creo que las mamás nunca dejan de necesitarse. Te digo, a 21 años, o sea, de verdad. Eres chiquitita. Estaba, generalmente mi 6 de febrero siempre es un día blue. Claro que estoy en el día a día, o sea, no es que tampoco que todo el día esté llorando. No, pero es un Pero bajón. llega un momento en que sí lo hago consciente porque a mí siempre me gusta publicar algo de mi mamá. Y curiosamente esta vez estaba muy enojada. Porque puede pasar 5, 10, 15, 20 años y de todas maneras sigue doliendo. Que esa es otra cosa que tenemos que aprender. El dolor no se va a ir. No, Aprendes te a manejarlo, vivir con ¿no? él y digo, Acomodarlo. se transforma en muchas otras cosas y yo le agradezco infinitamente a mi mamá todo lo que me enseñó porque sé que por ella hoy soy la persona que soy, de tratar de ser compasiva y ser empática con las personas, de respetar su duelo sin juicios. Híjole, sin juicios. Porque no es de, ya pasaron 6 meses, mi amor, ya límpiale el cuarto, ya saca sus cosas. A ver, ¿tú qué? No sabes que ni sabes lo que está viviendo esa persona, o sea, ni cómo fue, ni qué culpas trae, ni qué tristezas trae, ni su día a día, ni su dolor. No lo sabemos porque no lo vivimos, porque no estamos ahí. ¿Y qué podemos decirle? Porque muchas veces, o por ejemplo, en este caso hablamos de la persona que está viviendo ese duelo, pero los que acompañamos a los que están viviendo el duelo, es bien duro ver los que no salen del duelo. ¿Eso también es un duelo para los que acompañamos? Claro. Pues ¿Cómo es que al haces final para si no- échale échale ganas Sin decirle échale échale ganas. Sin decirle ganas. Pues yo soy muy creyente de ese apapacho que de repente a lo mejor le traigas algo que le guste mucho de comer. Y a lo mejor al principio te va a decir no quiero. Sí va a llegar un momento en que se lo va a comer. O vamos un ratito a caminar al bosque. O vamos a un temazcal. O toma terapia. O vamos con un tanatólogo. O sea, hay varios caminos que puedes de una o de otra manera ver cómo puedes avanzar. A veces es muy duro, pero también hay que entender que sobre todo los 3 primeros meses la gente puede estar muy hundida y se vale. Y Y sí tienes que acompañar ahí. Si estás en justo debajo de esta nube negra, es como muy difícil ver el panorama. ¿Cuándo completo. viste tú tu luz? Uy, yo creo que sí fue a los 10 años, de la muerte de mi mamá. Te digo, o sea, si el duelo te lo brincas, si quieres que pase rápido y no lo trabajas bien a tu manera y a tus tiempos, o sea, el duelo tiene que ser lo suficientemente bueno para procesarlo y no quedarte en pausa. Tampoco hacerlo eterno, porque pues eso tampoco. Sí, pero ¿no? tiene que ser. Tiene que estar fluir, en movimiento. tiene que estar en movimiento. ¿Quieres llorar? Llora y llora con todas tus fuerzas. ¿Quieres mentar madres? Mienta madres con todas tus fuerzas. ¿Quieres enojarte? Enójate, vete a un ring de box, vete al bosque, grita, pégale a la almohada para que no te lastimes. Hoy hay una cantidad de herramientas inmensas. Haz una ceremonia de cierre, escribe. Hay un millón de cosas que hoy se pueden hacer que creo que antes, pues si existían, no las sabíamos o no había eran tan tal difundidas. apertura. Ya vemos mucho más
más tanatólogos para poder acompañar a las personas en su duelo, sigue siendo algo que todavía no se conoce tanto. Sin embargo, creo que todos de una manera u otra sí se debería de leer un libro de tanatología para aprender un poco cómo trabajar tus duelos, pero también aprender un poco cómo puedes trabajar o ayudar o acompañar a alguien más. ¿Cómo crees que la tanatología te ayudó a ti a acomodar todas tus pérdidas? ¿Encontraste los nuevos cajoncitos en donde poner cada uno de ellas? Encontré muchos nuevos cajones. Aprendí a trabajar mis duelos, en darme cuenta si ya estaban sanados o no. Sí, porque esa es otra, que tú ya crees que estás superado y sorpresa. Que no. Oye, pero aunque estén superados, hay momentos en los que te pegan, ¿no? O sea, como dices ahorita, todos los 6 de febrero. O sea, yo tengo muy claras ciertas fechas que me pueden durísimo. Y estaba haciendo el post y volví a llorar como si hubiera sido ayer. O sea, sigo extrañando a mi mamá todos los días y todos los días platico con ella. Y es chistoso porque tengo aquí un colibrí tatuado en el brazo y siempre que veo un colibrí me acuerdo de mi mamá. Y casualmente tengo muchos colibríes en mi vida. O sea, de hecho yo bajo a mi perro en las mañanas y siempre hay 1 o 2 colibríes que van ahí cerquita a saludar. Es una manera en que a mí me gusta pensar que me acompaña y que tiene esas maneras de manifestar que todo está bien o que ese es el camino correcto. Entonces, cada vez que veo un colibrí digo, ahí es. No necesariamente que dejen de doler, porque te digo, se transforma, el dolor se transforma, pero ahí sigue. Pero también el de ver la manera en cómo acompañas a los demás con los suyos y cómo eres más empática, y lo que decíamos hace rato de no poner en juicio si está muy triste o está muy enojado o el cómo está, o sea, sí. La otredad. No entiendes la otredad. Ay. Oye, y es la verdad, te digo, o sea, la cultura de la muerte, si no le tenemos tanto miedo y si no la satanizamos tanto, pues es bonita, o sea, y al final hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la muerte está tan segura de su victoria que te da una vida de ventaja. ¡Qué bonita frase! ¿Qué vas a hacer con esa vida? ¿Cuánto tiempo también quieres estar en ese duelo? Yo pude estar enojada con el chofer del camión el resto de mi vida. Claro. Y dime, ¿quién en su sano juicio se despierta una mañana y decir, ay, hoy voy a atropellar a alguien y la voy a matar y voy a dejar a unos hijos sin mamá y un esposo sin esposo? No, Nadie. Ese señor pobre vive un infierno desde hace 21 años, despertándose todos los días sabiendo con que, esa culpa de que mató a alguien. Entonces, claro que llega ese perdón y llega esa compasión y decir, híjole, de verdad espero que estés bien. Yo ya estoy bien, vive. Oiga, señor del camión, no sé si le llegue a usted este podcast, pero estaría padrísimo que pudiera oír eso. No sé, pero tienes que vivir. Sí, creo que venimos decides a ser felices y que la felicidad también es por momentos. No podemos ser felices todo el tiempo, eso no existe, ojalá sí existiera. A lo mejor hay unos muy afortunados que la tienen, qué bueno. Pero si todo el día eres feliz, no sabes que eres feliz. Exacto, porque ya las cosas más sutiles las dejas de valorar, que agradeces todos los días. Sí hay que agradecer todos los días que estamos vivos, que estamos sanos, que respiramos, que vemos, que tenemos nuestros 5 sentidos. Que va a volver a amanecer. Y que no demos sobre todo las cosas por sentado. De que mañana vas a volver a ver a tu mamá, a tu papá, a tu perro, a tu hijo, a tu amiga, a quien tú quieras. Y hasta los ronquidos empieza uno a agradecer. Yo alguna vez vi un discurso de una señora. Es que los gringos son muy dados a que la viuda o la deuda hable, ¿no? Sobre la persona que se acaba de ir. Así que den su speech. Ese speech me queda así, es que ahora que ya no está, pues sí extraño sus ronquidos, ¿no? Eso que tanto me hizo enojar. Claro. Eso era símbolo de que estabas vivo. Entonces, hasta esas cosas tenemos que aprender a decir, está bien, que es porque estás bien, elegir tus batallas un poco, ¿no? O sea, para disfrutar lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Uno de estos que perdí, me acuerdo que cuando nos enojábamos siempre me decía, hacíamos berrinche yo o berrinche él o lo que sea, y después me hablaba y me decía, mira, ¿cuántos días te late para para enojarnos? 2, 3, o sea, como en qué nivel estamos de enojo. O sea, qué tan cabrón estuvo el enojo, ¿no? 2, bueno, ya. Fast forward, nos los ahorramos y vámonos al cine, güey, porque ¿para qué vamos a estar 2 días peleados, enojados y peleados haciendo drama? Ya, ok, yo te perdono, tú me perdonas, vámonos al cine, güey. Haz de cuenta que ya pasaron los 2 días. Así. ¿No? O sea, Entonces, ¿para qué queremos hacer el enojo tan largo? O sea, te vas a enojar una semana porque se le olvidó hablarte, güey, y ya perdiste una semana en la que pudiste haber hecho 7,000 cosas, porque es cierto.
no sabes si mañana va a estar roncando al lado de ti. Hazte la vida Exacto. más fácil. Hazte la vida más fácil. Oye, si pudieras darle un consejo a una cuarentona que esté pasando por un duelo, ya sea de muerte, de divorcio, de cualquier tipo de pérdida, ¿qué le dirías? Esto va a pasar y busca tu sentido de vida. Busca qué es lo que hace bailar a tu corazón porque es por ahí y va a pasar. Pero necesitas ese sentido de vida. ¿Qué vas a hacer sin eso, con todo esto que tienes? Qué bonito. Ay, oye, de verdad que te quedas como dando mil vueltas y en tu plática me resuenan muchas otras cuarentonas que han pasado por aquí en todas las temporadas y de verdad es como eso. Tenemos que aprender a disfrutar, tenemos que aprender a tener nuestra propia vida como para que el día que sin querer queriendo nos quitan una parte de eso que creíamos nuestra vida, podamos seguir adelante, ¿no? O sea, que tengamos justo este sentido de vida, este propósito por nosotras mismas y no nada más encaminado en todos los que nos rodean. O sea, no somos mujeres satélites, somos mujeres únicas. Exacto. Y está muy cañón Asimilarlo. asimilarlo y volverlo consciente, porque son cosas de las que hablamos, pero de repente nos gusta, ¿no? Ser satélite y no está padre. ¿Cuál es tu superpoder de los 40? Mi superpoder de los 40, y mira que lo he pensado desde que escuché el primer programa. ¿Cuál es mi superpoder? Y lo escuchar yo, no este. Sin duda, yo creo que mi superpoder es el agradecimiento. Yo creo que si tenemos agradecimiento todos los días de nuestra vida, siempre la hacemos más ligera. Yo procuro todos los días al despertarme dar gracias, le doy gracias a mi mamá, pero procuro siempre también buscar algo que o me va a pasar ese día o que me pasó el día anterior, de decir gracias porque ayer me invitaron a un evento y me la pasé muy bien con mis amigas. Hoy en la mañana dije, gracias porque hoy grabo un podcast maravilloso que deseé muchísimo y que puedo alzar la voz para decirle a la gente que la muerte no es mala. La muerte es muerte y es un proceso de vida. Y para que nazca algo bueno tiene que morir algo. Sí creo firmemente en eso que estás diciendo porque yo hoy sí me creo una mucho mejor persona de cuando murió mi mamá a hoy. Siempre busco una mejor versión de mí. No soy perfecta. Sí también soy hija. Sí también me enojo y también me pongo triste o sea, tampoco soy ni Calcuta ni superpoderosa ni mucho menos. Ay, pero sí trato que mis emociones pasen rápido. Que si me enojo, pues que se me pase rápido para no pasarme 2-3 días ni horas. Ni o sea, horas, ¿para qué? bueno, sí ya me enojé. ¿Qué aprendí de esto? ¿O qué me sirve? ¿O qué no? ¿O qué no aprendí? Igual nunca tienes que aprender algo a fuerza. Entonces eso, más la resiliencia, porque sí creo que soy una mujer en el más puro sentido de la palabra de adaptación, de readaptación. Pues sí, entre los cambios de chamba desde Televisa, Microsoft, una consultora de agua potable, a vender máquinas de corte láser. O sea, eso es resiliencia. O sea, aprender a adaptarte y a decir, bueno, ahorita ya no está mi mamá, pero tampoco mi papá, pero ya me mudé para acá. Esa capacidad de adaptarse también creo que es un superpoder que tengo, pero sin duda el agradecimiento sí creo que es un superpoder. No solo que tengo yo, sino que lo tenemos todos y hay que agradecer todos los días algo que sea diferente para que te des cuenta realmente de todo lo chingón que tienes en tu vida. Wow. Pues haciendo ala del agradecimiento. Gracias, Liz, por haberte autonominado, por persistir, por estar ahí, por no quitar el dedo del renglón y porque un día los sueños se cumplen. Y ya lo saben, cuarentonas, a trabajarle durísimo para reinventarnos porque no hay otra manera de hacerlo. Y si a la primera no logramos esa reinvención, dense una segunda, tercera, cuarta o quinta oportunidad, porque ¿saben qué? Llegar a esa meta de ser feliz no son carreritas y falta mucha práctica. Les aseguramos que no importa qué tan oscuro se sienta el lugar en donde están ahorita, también eso va a pasar. Y aunque se vea por demás complicado, no nos crean, ustedes vívanlo, se los juramos, eso también va a pasar. Te los prometo. Dejen redes de apoyo, hablen, lloren, hagan todo lo que tengan que hacer porque se vale romperse. Y eso es además súper necesario para seguir creciendo. Las queremos 1,000 millones de montones, quiéranse mucho, cuídense más. Y si nos necesitan, ya saben, estamos a un mensajito de distancia a través de las redes. Y sí somos nosotras las que contestamos.
Sí son, me consta. Mil gracias por venir. Gracias a ustedes, por gracias por vibrar inspirarnos, bonito por conmigo. sacudirnos, Gracias. por llenarnos de buena vibra, por ponernos a pensar un montón de cosas que a veces no nos gusta pensar. Estamos seguras que por acá alguien encontró un poquito de fuerza, de esa que luego necesitas y que encuentras por ahí, que cachas por el aire, que te hace querer salir adelante y querer superar todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, yo muy feliz. Y pues acuérdense, nada por sentado y a ser feliz. Estamos vivos y mientras hay vida hay muchas cosas alrededor. Pues nos vamos, cuarentonas. No nos cansaremos de agradecer siempre a Brincacharcos por tanto. Gracias infinitas a Feria, Santi, en Alanis Studios. Son los mejores del mundo. Vénganse ya a grabar su podcast, su disco, lo que quieran. Acá seguro los hacen sonar de lujo. Gracias a los que perdimos porque nos trajeron a todos los que están aquí y hacen posible que nuestras vidas sean siempre un poquito más felices. Ustedes todos ya saben quiénes son y los queremos infinito. Gracias siempre. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.